Un poco de contexto. Clover Studio es conocido por crear juegos que son joyas clásicas y títulos de culto, pero fracasos en ventas. Así es, hoy presentamos cómo chucha se creó Okami. Es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Clover Studio y publicado por Capcom. Fue lanzado inicialmente para la consola PlayStation 2 en 2006 en Japón y Norteamérica, y en 2007 en Europa y Australia. La trama se sitúa en un ficticio nipón en la antigua historia de Japón y combina elementos folclóricos japoneses. El jugador controla a la diosa del sol sintoísta Amaterasu, quien está representada como un lobo blanco. Su misión es restaurar la belleza natural de las tierras y derrotar a los demonios que han causado daño. Una característica distintiva de Okami es su estilo visual, que utiliza la técnica cel shading para imitar la apariencia de una acuarela japonesa. Además, el juego incorpora una herramienta llamada pincel celestial, que permite al jugador interactuar con el entorno del juego mediante un pincel mágico. La conceptualización de Okami fue un proceso creativo que combinó elementos de la mitología y el folclore japonés con una estética visual inspirada en la pintura tradicional japonesa conocida como sumi-e. El juego fue desarrollado por Clover Studio y publicado por Capcom, y su diseño y narrativa fueron influenciados por la pasión del director Hideki Kamiya por la serie de videojuegos The Legend of Zelda. Durante el desarrollo se tradujeron miles de páginas de texto japonés para asegurar la coherencia en los diálogos y la terminología utilizada en el juego. Además, la banda sonora, compuesta por Masami Ueda, Hiroshi Yamaguchi, Akari Grovers y Rei Kondo, se lanzó en mayo de 2006 y contribuyó significativamente a la atmósfera del juego. El equipo de Clover Studio, que más tarde sería absorbida por Capcom, creó una obra maestra que se destaca por su jugabilidad similar a los juegos de The Legend of Zelda y su enfoque gráfico único. El diseño de Okami es notable por su estilo visual único. Este enfoque artístico fue una decisión consciente del equipo de desarrollo para diferenciar el juego y darle una identidad visual distintiva. El director del juego, Hideki Kamiya, y el equipo de Clover Studio se inspiraron en la mitología y el folclore japonés para crear la narrativa y los personajes. La protagonista, Amaterasu, es una diosa del sol sintoísta representada como un lobo blanco, lo que refleja la importancia de la naturaleza y la espiritualidad en la cultura japonesa. La planificación de Okami fue un proceso meticuloso que implicó una cuidadosa consideración de varios elementos artísticos y técnicos. El equipo de Clover Studio, liderado por Hideki Kamiya, propuso crear un juego que no solo fuera visualmente impresionante, sino que también ofreciera una experiencia de juego profunda y enriquecedora. El diseño artístico del juego, inspirado en la pintura sumi-e y el cel shading, fue una elección deliberada para capturar la esencia de la estética tradicional japonesa. Esta decisión ayudó a establecer un tono distintivo y memorable para el juego. En cuanto a la jugabilidad, Okami incorporó el pincel celestial, una herramienta innovadora que permitía a los jugadores interactuar con el mundo del juego de formas únicas, resolviendo acertijos y enfrentándose a enemigos con gestos de pincel. El desarrollo también incluyó la creación de una narrativa rica que entrelazaba mitologías y folclore japonés, lo que permitió a los jugadores sumergirse en una historia culturalmente resonante. La banda sonora, que complementaba la atmósfera del juego, fue compuesta para reflejar la belleza y el drama de la aventura de Amaterasu. La programación de Okami fue un esfuerzo colaborativo que involucró a varios equipos y estudios a lo largo de su desarrollo y las diferentes versiones del juego. Originalmente desarrollado por Clover Studio para PlayStation 2, el juego fue posteriormente adaptado por otros estudios para plataformas adicionales. El juego se destaca por su innovador sistema pincel celestial. La implementación de este sistema requería una programación compleja para integrar los gestos del pincel con los elementos del juego, como resolver acertijos y combatir enemigos. Además, la programación tuvo que asegurar que el estilo visual cel shading y la técnica sumi-e se tradujeron efectivamente en una experiencia fluida y visualmente impresionante en todas las plataformas. Esto incluyó la adaptación de los controles y la jugabilidad
jugabilidad para aprovechar las capacidades únicas de cada sistema, como el control de movimiento en la versión de Wii. Las pruebas de Okami durante su desarrollo probablemente incluyeron una serie de evaluaciones técnicas y de jugabilidad para asegurar que el juego funcionara correctamente en todas las plataformas. Esto habría implicado pruebas de control de calidad para identificar y corregir errores, así como pruebas de usuario para obtener retroalimentación sobre la experiencia de juego. El equipo de Clover Studio habría llevado a cabo pruebas internas durante las diferentes etapas de desarrollo para pulir la mecánica del juego, especialmente el sistema Pincel Celestial, que era central en la jugabilidad de Okami. Además, es común que los desarrolladores realicen pruebas beta cerradas o abiertas con un grupo más amplio de jugadores para obtener una perspectiva más diversa y realizar ajustes finales antes del lanzamiento oficial. Dado que Okami fue lanzado en múltiples plataformas, cada versión habría requerido su propio conjunto de pruebas para garantizar que la experiencia de juego se mantuviera consciente y que se aprovecharan las capacidades únicas de cada sistema, como el control de movimiento en la versión de Wii. El lanzamiento de Okami fue un evento significativo en la industria de los videojuegos, debido a su innovador estilo artístico y jugabilidad. El juego se lanzó inicialmente para PlayStation 2 en Japón el 20 de abril de 2006 y luego en Norteamérica, Europa y Australia. A pesar de su aclamación crítica, Okami no vendió tantas copias como se esperaba en su lanzamiento inicial. Posteriormente, se lanzó una versión para Wii desarrollada por Radio Dawn Studios, TOSE y Capcom entre 2008 y 2009, que adaptó el juego a los controles de movimiento de la consola. En 2012, Capcom lanzó una remasterización en alta definición para PlayStation 3, producida en asociación con la desarrolladora japonesa independiente Hexadrive. Esta versión de Okami HD también llegó a otras plataformas como Xbox One, Nintendo Switch y PC, permitiendo que el juego alcanzara una audiencia más amplia y recibiera el reconocimiento que muchos creen que merecía desde el principio, aunque esta versión solamente llegó traducida al inglés. La recepción de Okami fue muy positiva en la industria de los videojuegos. Los críticos elogiaron su estilo artístico único, inspirado en la pintura Sumie y su innovadora jugabilidad. A pesar de sus bajas ventas, Okami recibió altas puntuaciones de los expertos y se convirtió en el octavo título con mejor puntuación del año 2006, con un porcentaje promedio del 93% según Game Rankings. Además, ganó varios premios, incluido el de videojuego del año de IGN en 2006. La versión para Wii también fue bien recibida, aunque el esquema de control de movimiento generó opiniones mixtas entre críticos y jugadores. Con el tiempo, Okami ha sido reconocido como un clásico de culto y ha tenido un impacto duradero en la comunidad de jugadores y desarrolladores por su contribución artística y técnica al medio de los videojuegos, aunque desgraciadamente Okami se convirtió en un fracaso en ventas y Clover Studio posteriormente cerraría sus puertas. Sinceramente, Okami me llama la atención por su apartado estético, sin embargo no encuentro oportunidad para jugarlo. Algún día lo haré. Por ahora nos vemos la próxima. Adiós.